Energía TV. Bien, señor, como todos los martes, Revista 110 tiene su segmento o su programa Energía. Este programa se transmite a Estados Unidos a través del Supercanal. También se transmitirá esta noche a las 8 de la noche y tendremos el domingo a las 7 de la mañana Energía TV. Gracie de la Cruz, Machi Constant, Rafael Grullón y un servidor le dan la bienvenida a este espacio hoy en que tenemos una situación un tanto difícil que yo creo que Rafael Grullón puede ayudarnos a darle lectura correcta al tema de la jirafa. La jirafa. La tarifa. Este que dice tres patinas cuando se habla de tarifa. En el fin de semana fue que se produjo, se supo, la decisión de ponerle la mano a la tarifa eléctrica en el país. E inmediatamente comenzó el ruido. Nosotros escuchábamos anoche el comentario de Cavada, porque ese noticiario se desenvuelve entre noticia y comentario. Y decía él que él no se explicaba porque el presidente Danilo Medina, en este ejercicio del gobierno, había echado hacia atrás varias decisiones, como el caso de las placas, la revisión del contrato, lo de Bahía de las Águilas y ahora lo de la tarifa eléctrica. Y veo que en el periódico Diario Libre de hoy coincide con ese comentario. Es decir, y se repite lo mismo. Pero hay que entender una cosa, y es que el mundo ha cambiado en materia informativa. Los creadores de Google tienen varias teorías del desarrollo de esa plataforma informativa. Ellos sostienen que la historia que se ha dividido antes y después de la escritura, ellos sostienen ahora que la humanidad hay que vivirla antes y después de Google. Es decir, que a través del sistema de búsqueda de la información, la humanidad ha logrado un hecho que no se conocía. Y es que tiene al instante la información y el conocimiento. Es decir, porque se ha almacenado en el sistema de búsqueda y la plataforma Google toda la información prácticamente que ha generado y el conocimiento la humanidad. Cuando ellos comenzaron a captar las páginas para hacer su plataforma, es decir, las páginas que están en el ciberespacio, las páginas de internet, se preguntaron, y de todas estas páginas que estamos captando, ¿cuáles son las páginas más importantes? Entonces se dieron cuenta que la gente votaba en internet por las páginas. Es decir, los enlaces que tenían las páginas o que tienen las páginas en internet determinan la importancia de una página en internet. Si a mayor cantidad de enlaces que tiene una página por parte de otra en internet, determina la importancia de una página en internet. Pero después pasaron a determinar qué es lo más importante de una información dentro de una página. Y eso le determina la cantidad de clics que le da el usuario en internet a una información, a un titular, a una foto, a una imagen. Eso determina la importancia de la información. Es decir, que hemos pasado de que ya la importancia de una información no puede estar determinada por 3 ejecutivos de la dirección de un periódico que se reúnen en la tarde, se toman una taza de café y determinan el titular más importante de un periódico. Es decir, ya la información, el cuerpo informativo de un periódico, de un noticiero de televisión, no es un acontecimiento porque la información está en el aire al instante prácticamente. Al ponerse la información al instante
en el aire, la gente vota por la información en el transcurso del día. Es decir, ya no hay que salir. Esto que dice el periódico, el Diario Libre, de que el presidente se llevó del ruido de la calle, eso ya no es verdad. Es decir, inmediatamente la información está en el aire, vía internet, la gente comienza a votar por ella y a opinar. Entonces eso le ha dado una facilidad a los que están gobernando, y principalmente al presidente de la República, de con tiempo determinar si una decisión gubernamental, ya sea en el Palacio Nacional o en otra área del gobierno, ha caído mal o bien en la población. En menos de 24 horas el presidente de la República se da cuenta por dónde está pensando la gente. Y eso fue lo que pasó, y es lo que ha pasado. Es decir, el presidente de la República puede, en un tiempo récord, darse cuenta si una información ha generado una reacción negativa. Y por eso las decisiones del presidente, que han sido reiteradas, de echar para atrás medidas que la población no ve correcta o porque le afecta. Entonces nosotros eso tenemos, de que los políticos tienen que entender que se está viviendo la democracia del clic, es decir, la gente está votando día a día por lo que quiere y lo que no quiere. Eso de elecciones cada 4 años, en 4 años sabemos lo que la población dominicana quiere o no quiere, porque día a día, segundo a segundo, la gente está opinando sus pareceres y lo que le conviene y no. Y los que están gobernando, siguiendo esa tendencia de la gente en las redes sociales y la importancia que se le da a la noticia en el motor de búsqueda, que te refleja la noticia cuando tú abres una página web, determina la decisión que tú debes tomar. Entonces eso es lo que explica que el presidente Danilo Medina ya el lunes tuviese claro de que esa medida de poner la mano a la tarifa eléctrica había que echarla hacia atrás. Rafael, mira, nosotros tenemos muchos años en un medio y siempre nos hemos cuidado de no presentarnos aquí como alguna prensa y algunos periodistas que creen que porque van a la Universidad Central del Este o al IDP o a la Universidad Autónoma de Santo Domingo y reciben un diploma de periodista, eso le da conocimientos de todas las materias y se convierten en una especie de pontífice de cualquier tema. Nosotros tenemos 2 o 3 temas que puedo decirte que manejamos, pero la energía no es uno. Porque es muy compleja, porque tiene mucho y porque sencillamente no nos hemos dedicado a estudiarlo, excepto la experiencia que hay del día a día. Lo mismo ocurre con el problema fiscal. Nosotros entendemos que moneda y fiscal es un problema que merece ser especialista. Entonces, en este tema, yo creo que la exposición que tú has hecho tiene 2 partes. Una parte que es indiscutible, que nosotros hemos estado diciendo, que la energía es una de esas cosas que tú no tienes que buscar información. Tú solamente tienes que mirar y ver si hay luz o no hay luz. Hay luz, el sistema está bien. No hay luz, hay problema. Entonces viene la segunda pregunta, ¿y por qué hay o por qué no hay? Ese es otro tema. Se sabía y se sabe que las tarifas eléctricas, por diferentes razones, había que revisarlas. Eso lo estaba esperando el país y el pueblo y los organismos internacionales lo han recomendado y todo eso. Esa es la parte que tú tienes totalmente razón. Ahora, la pregunta es, ¿qué tenía? Porque no fue el titular. ¿Qué ocurrió? Que anunciaron un aumento de tarifa y el presidente se vio obligado a revocarlo. Ese es el puntito. ¿Por qué eso no se previó antes de anunciarse? Para no tener que revocarlo. No es que no era justo ni que no venía, porque todo el mundo lo esperaba. Bueno, hay una debilidad también en materia informativa. Y eso sucede regularmente por quienes están al frente de lo que manejan las instituciones que tienen determinado poder. Cuando Estados Unidos iba a dividir Panamá de Colombia, porque Sí, Panamá era una parte de Colombia. Sí, era una provincia de Colombia.
quien tomó la decisión no fue el presidente norteamericano el día y la hora que se iba a dividir a Panamá de Colombia, ¿Quién fue? la Dirección de Comunicación de la Casa Blanca. Dijo, tenemos que hacer eso un día, el día de las elecciones norteamericanas. ¿Y por qué? Porque ese día el mundo iba a estar atento a las elecciones norteamericanas. Y ellos se metieron, dividieron a Panamá. Cuando pasaron las elecciones fue que el mundo se enteró de que eso se había hecho. Es decir, que el que maneja la información tiene que ser determinante a la hora de tomar decisiones que afectan a las poblaciones. Por ejemplo, ¿qué sucedió en la superintendencia ayer, en medio de la rueda de prensa? Rubén Bichara, a través del Sol de la Mañana, creo que también habló en la Z, llamó al superintendente a revisar la decisión que había tomado, basado en que esa revisión de la factura no beneficiaba a la distribuidora, sino que la perjudicaba. Es decir, se iba a hacer a reducir los cobros. Cuando el superintendente convoca la rueda de prensa para decir lo que tenía que decir, lo que hizo fue defender su posición de lo que había hecho. Pero ¿qué sucede? Que en medio de la rueda de prensa, los periodistas le hacían constantes preguntas a él sobre lo que él estaba diciendo. Y entonces él reiteraba que tenía una segunda información. Dice, pero espérense que yo le tengo una segunda información. Y los periodistas seguían haciendo preguntas. Dice, pero que yo le tengo una segunda información, después que hablaba muchísimo. Entonces, otro periodista dijo, pero déjenlo hablar, dejen que diga la segunda información. ¿Y cuál era la segunda información? La primera que el presidente lo había llamado para decirle que revocara esa medida. Sí, pero entonces, con motivo a la el que toma decisiones... No, yo lo entiendo, tú tienes razón en todo lo que tú estás diciendo, pero hay una cosa que yo vuelvo y te reitero. ¿Cuánto tiempo tiene la prensa internacional hablando del tema de Siria? A memoria. ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Tiene más de un año? Pero hay de que... ¿Tiene más de un año? Desde que surgió la humanidad y hay guerra. No, pero en el tema de que Estados Unidos puede participar en una guerra. Sí, tiene alrededor de un año. Ok, entonces yo quiero preguntarte, ¿qué problemas podría ocasionarnos a nosotros en costos de combustible esa guerra? Bueno, pero eso es lo altos costos, ¿verdad? Eso es lo que ha determinado el alza de los combustibles. No, y ahora viene tradicionalmente. Ahora, ¿qué se perdía con decirle en una unidad de información de prensa? Señores, esa es una medida que es casi preventiva, porque lo que va a venir hoy es un alza descomunal. Y si el gobierno se adelantó, sencillamente se adelantó, porque la energía es el principal consumo de combustible aquí. La gente cree que es la gasolina en la calle, es la energía eléctrica, ¿verdad? Sí, pero eso se ha hecho en un momento de que el problema está en debate, porque hay dos posiciones prácticamente no enfrentadas, sino una diferencia en materia hacia dónde vamos en el sector energético. Es decir, las autoridades del sector energético, encabezadas por el vicepresidente de la CDE, ha venido sosteniendo durante este año que lo más importante ahora mismo no es subir la tarifa eléctrica, sino cambiar el parque energético para producir una energía más barata que evite que la factura eléctrica siga subiendo. Mientras en el sector privado se ha sostenido, no se ha dejado de sostener, a pesar de esa posición, de que debe moverse el precio de la tarifa. Es decir, las distribuidoras están comprando a 19 y venden a 21. Es decir, en una actividad que hicimos, que se va a reseñar aquí, en Edesur, el administrador decía que los precios en el mercado por parte de los generadores a 26 a 30 centavos es como si esas plantas no existieran, porque es insostenible. Es decir, porque usted no puede comprar vender más barato de lo que compra. Es decir, la situación se produjo en ese ambiente. Pero si tú coges los 7 periódicos retomando el tema inicial que tú tratas y te va a encontrar 7 titulares diferentes.
Los periódicos traen la noticia, el presidente da marcha atrás, pero los titulares son diferentes. Inclusive hay uno de que se sigue demostrando diferencia entre sectores de la energía. El mismo chisme de superintendencia con la CDE, hasta hubo uno de gran influencia, que es el periódico El Día. Dice sí, pero así. eso no es el problema fundamental. Si hay diferencia o no, se pusieron de acuerdo. El tema fundamental es que en este país tiene que abocarse a producir energía a mejores precios, no más barata. Nunca va a haber energía barata. Va a ser barata. Barata. Nunca va a ser barata. Sino en mejores condiciones para el mercado, es decir, y para el manejo de la distribuidora. Porque tenemos que seguir insistiendo que el problema de la distribuidora no es solo un problema gerencial, como se ha venido sosteniendo. Es un problema estructural de la sociedad dominicana. Con el problema eléctrico pasa lo mismo que con la educación. Se van a hacer 10.000 aulas. Y se han hecho ¿cuántas aulas? Y todavía, cuando salen las cámaras con intereses a buscar escuelas donde no hay baño y los muchachos están, los alumnos en el suelo sentados, aparecen las escuelas, porque es un problema estructural de la sociedad dominicana, como es el agua potable, la educación y la electricidad. Es decir, es un problema de retraso histórico que tiene la sociedad dominicana. No es solamente un problema gerencial. Es decir, nosotros tenemos que seguir avanzando en base a puntos estratégicos, no a puntos coyunturales en materia del sector eléctrico. Lo que pasa es que yo tengo mis temores. Yo tengo temores porque tú sabes que en los medios hay personas y hay dueños de medios que tienen intereses y otros que quieren tener intereses en el sector eléctrico. Entonces, eso pasa como con la iglesia. Tú te encuentras, tú has visto cómo maneja Miguel Franjul de diferente el tema del nuncio que como lo maneja el otros medios. ¿Quién? Miguel Franjul, en el periódico El Listín, el tema de la Iglesia Católica no se trata igual que en otros medios. Bueno, porque tiene grandes relaciones con no, grandes relaciones no, él es el compañero y vocero del cardenal, entonces él no puede poner ahí nada. Y así mismo pasa con la energía. Hay dueños de medios que son generadores, pero hay otros que quieren ser generadores y quieren que privatice. Bueno, en el sector energético es más complejo. Por ejemplo, los dueños de los medios son clientes de la distribuidora y tienen que pagar la factura eléctrica. También. Y eso es harto. Los periodistas que hacen los periódicos, pagan factura que trabajan en la radio, que trabajan en la televisión, que trabajan ahora en los medios digitales, también pagan la factura eléctrica. Es decir, en el área de Sur, por ejemplo, cuando hay un apagón por interrupciones, que la mayoría de los circuitos en el área donde existen los periódicos y donde viven los ejecutivos de los medios, 24 horas, lo primero que se dan cuenta ellos que el sistema está en falla son las redacciones de los periódicos y quienes lo están dirigiendo, porque viven en el área los circuitos 24 horas, inmediatamente se produce una interrupción, es decir, que hay los intereses, los conflictos se enfrentan permanentemente en el sector eléctrico, que eso no pasa en el sector. En otros sectores está masivamente como pasa aquí. Por ejemplo, lo del litín y la Iglesia Católica es una relación individual que hay entre dos gentes, pero aquí esto es general. Es decir, el sector, la electricidad afecta a todo el mundo. ¿Entiendes? Entonces, eso es como los precios van a afectar a todo el mundo y como esa guerra va a afectar a todo el mundo aquí. Y tú me dices, ¿qué tiene que ver Assad y Obama con Guachupita? Tienen muchísimo que ver en este momento, pero muchísimo que ver. Otra situación que se da, y es que los titulares y las percepciones son noticias de 4 párrafos y de 30 segundos en un canal de televisión, pero el problema eléctrico es un problema científico. Es decir, en la prensa no hay espacio para explicar el problema eléctrico. Aquí vamos a ver un documental en el bloque de información donde el director de gestión de energía de la CDE explica cómo funciona el sistema. Es decir, eso no es noticia. Es decir, lo que quiso explicar el superintendente de electricidad
de lo que había hecho, no podía explicarlo a través de una simple rueda de prensa. Esa es la situación real del sector eléctrico. El sector eléctrico no puede explicar su problema, porque aquí lo que se manejan son los grandes titulares y percepciones de la gente, pero la verdad es otra. La verdad científica es otra. Pero tú no me vas a decir que para entender el problema eléctrico yo tengo que ser un científico. Bueno, porque ahí están los libros y están las universidades. Es decir, una de las cosas que yo estoy planteando es el problema educativo en el sector energético. Por ejemplo, si aquí se hubiese comenzado a educar a los niños hace 14 años en las escuelas, aquí tuviésemos una generación educada en materia energética y no la tenemos. Aquí lo que se ha reproducido la idea vieja, sin embargo el sistema ha cambiado. Y el individuo de 18 años tiene la misma posición del sector energético que uno de 60. ¿Por qué? Porque no se ha comenzado todavía, porque se hicieron las reformas, pero no se entendió que en la cabeza de la gente lo que había sucedido estaba ahí en el pensamiento de la gente. Entonces nosotros tenemos... Los centros de adiestramiento los cerraron todos en la CDE. Yo planteo que eso debe estar en el penso de la educación dominicana, porque el problema de la energía no es un problema dominicano, es un reto mundial. Y las nuevas generaciones tienen que tener conciencia sobre la producción y el uso correcto y eficiente de la energía. ¿Entiendes? Los muchachos se acuestan y dejan la computadora prendida, los abanicos prendidos y dejan todo prendido en la casa, porque no hay una conciencia de eso. Sin embargo, en los países, estaba viendo ahí en Alemania, que eso se ha llenado de bicicletas. Alemania está llena de bicicletas. Es decir, se están vendiendo más bicicletas que automóviles. Y los carros de los europeos son pequeños. Nosotros fuimos a buscar una hermana al aeropuerto. ¿En bicicleta? Es un carro pequeño. Y como este es un país... Y como este es un país... No solo eso, sino que Alemania vive de los carros grandes, de los Mercedes-Benz. Para exportación. Como este es un país de jipeta, sí, es un país de jipeta. La cúpula de Alemania cambia el carro todos los años porque se lo deducen de los impuestos. Pero siguiendo en ese mismo de educación, lo fui a buscar para que se entienda la idea. Es un carro pequeño. Digo, pero como aquí hay tantas jipetas, déjame inventar a otro sobrino que tiene una jipeta para que me acompañe. Y cogimos con la jipeta y el vehículo pequeño. Y los italianitos, tío, y ese aparato, la jipeta, y se montaron el carro pequeño, porque eso es lo que ellos están usando en Europa, los carros pequeños. Es decir, porque allá se ha desarrollado la conciencia en materia del consumo y del ahorro, pero nosotros estamos muy lejos de eso. Entonces aquí hay que iniciar un proyecto educativo real con las nuevas generaciones, porque old dog never can be trained, dicen los americanos, perro viejo no se trena. Es con los niños que hay que comenzar una nueva educación en las escuelas para crear generaciones, así como se está creando una generación digital, que los muchachos ya están pensando digitalmente, los que están ahora ya creciendo, porque tienen la computadora en la mano. Así mismo tenemos que crear una conciencia energética en el país. A ver, el tema es este. ¿Tú crees realmente, como el dominicano está acostumbrado al gancho de Saglul, de que siempre hay un trasiego y una pendejada por debajo, en el evento de anunciar el lunes un aumento de tarifa y el martes una revocación, o la semana pasada una revocación, no hay ningún interés político de remover ningún funcionario? Buscar un motivo para la remoción de funcionarios. Bueno, es que la sociedad dominicana que sigue los problemas del país en materia de opinión pública, el 16 de agosto se quedaron esperando los cambios, porque no entienden lo que está pasando. ¿Y qué está pasando? Si Danilo tiene entre un 80 y un 90% de aceptación, ¿para qué Danilo va a mover las costeleras? Porque inmediatamente... Lo que está bueno no se cambia. Independientemente de que en un sector las cosas vayan bien o mal, el gobierno tiene un 80 y un 90%. Entonces el gobierno no podía hacer cambios para menear su propio gobierno
y variar los números. Entonces, recursos Entonces, humanos. por eso es que Danilo no le ha puesto la mano en este periodo a los funcionarios, Ok. porque tiene una aceptación. Una opinión personal, Y no- muy personal. Funcionarios que estén manejando el área, problemas financieros, educación, que tú acabas de hacer una exposición grandilocuente acerca de la necesidad de la cosa. Y finalmente, el tema de la definitiva privatización del sector. El problema es que en el sector hay una situación que debe ya ponerse en un coto. ¿Cuántos administradores han tenido la sede? Todos. En 8 años. Es decir, esto es un plan a largo plazo. Es decir, resolver el problema energético tiene que ser un plan estratégico a largo Entonces, plazo. el pacto, ¿cuándo viene el pacto? Cada vez que se cambia una gente en las EDE o en la CDE, vienen nuevos proyectos. Vienen nuevos proyectos. Y viene la revisión de todo lo que ha hecho el otro. Entonces, es a comenzar de nuevo y así no se va a resolver el problema eléctrico. A mí me parece... Estas autoridades deben por lo menos durar los a 4 mí años me del gobierno parece- para que se llegue a una conclusión y se avance en algo. A mí me parece, Rafael Grullón, que lo que más se parece al pacto eléctrico es la ley de partido. Todo el mundo cree que esa es la solución de todo, pero posiblemente no sea la solución de nada. El pacto eléctrico. No vamos a meter en política. No, pero estoy usando para... La ley de partido no es más que un proyecto que quiera condicionar a la sociedad dominicana a los intereses de los partidos políticos. Y la ley de... Y el pacto eléctrico no se ha hecho por el conflicto de intereses que hay en términos de las dos visiones que hay en la República Dominicana, una basada en los intereses particulares y otra basada en los intereses generales. Y tiene tanto peso el sector generador Bueno, pero por eso que se ha que planteado. puede parar un pacto. Bueno, por eso que se ha planteado que hay que cambiar el pacto energético para cuando se cumplan los contratos en el 2016, el Estado puede estar en mejores condiciones para negociar con el sector privado. O en las elecciones anteriores no hubo problema. Cada vez que se presenta un cambio de gobierno hay problemas con el sector energético, porque los que están manejando en el negocio quieren saber para dónde que se va y aplican su propia ley en materia de suministro eléctrico. Entonces un gobierno no puede estar a expensas de otros sectores en materia, en una cuestión estratégica, que es diferente al negocio. El negocio es otra cosa, que es legítimo también. Dice Rafael Grullón que fresco del horno debería venir los martes y no los miércoles. O dos veces debe a la venir semana. O 2 veces a la semana, porque hace falta. Señores, vamos a Hay hacer... el bloque va ahora. ¿De qué tiene, qué yo debo prestarle atención ahí? Al De ese bloque. Sí. El bloque tiene varias cosas. Hay un primer bloque que es una explicación que hace el ingeniero Cristino Sánchez, no de Edesur, no, sino cómo se maneja el sector eléctrico en materia de distribución de energía y cómo está conformado el sector y cómo se maneja. Esa es una exposición que dura 17 minutos. Entonces están las cápsulas educativas. Eso es importante porque esto va a ser nuevo en Energía TV. Ahora la vamos a presentar toda junta para que la televidente de Energía TV la vean. Todas las cápsulas, son 7 cápsulas de ahorro de energía y de prevención. Eso en los próximos programas lo vamos a distribuir, esas cápsulas que van a ser permanentes, orientando a la población y orientando al cliente. Entonces tenemos un bloque número 2 que es que nosotros grabamos la rueda de prensa de la Superintendencia de Electricidad, que el señor Miesi no debió ponerla tan lejos. Está bien. Debió ser en el primer bloque, pero está en el segundo bloque la rueda de prensa del Superintendente de Electricidad, donde finalmente anunció que el presidente le había llamado y ordenado no revocar la... Tenemos también un acto que se hizo en Edesur de la celebración del 8º aniversario de la cooperativa eléctrica. Nosotros realizamos en Edesur también, no queremos que este espacio sea de Edesur.
Es una aclaración que tenemos que hacer, sino que las demás instituciones del sector eléctrico tienen que agilizar el envío de sus informaciones. Una pregunta antes de pasar al bloque. Tú sabes que hay una frase por ahí que dice que nobleza obliga, pero hay otra que dice partido obliga. En el caso mío, ni una cosa ni la otra. Yo tengo una preocupación, porque la gente no me lo cree, pero este es mi gobierno. Aunque a pesar de que el gobierno no me cree, este es mi gobierno, porque me da la gana, porque me gusta. Y yo quiero preguntarte, mi gobierno perdió un año en el sector eléctrico. No, porque desperdició un año, su primer año en el sector eléctrico. No, son las leyes y los procedimientos que obligan a que los procesos sean tan lentos, porque todavía se está en la licitación unito de toda la planta. Pero tenemos noticias de Norte, juramentación de un miembro del Consejo. Es decir, tenemos un conjunto de informaciones y de reportajes y los mensajes de ahorro de energía ahora en el bloque que viene de Energía TV. Bien, buenos días, señores televidentes del programa Energía TV. Les habla Cristino Sánchez Rivera, director de gestión de energía de Sur Dominicana. En este momento queremos hablarle del tema programación y operación de la red vista desde el punto de vista de las distribuidoras de energía eléctrica. Un sistema eléctrico está compuesto, diríamos, por tres bloques: el bloque de generación, transmisión y distribución de energía. En nuestro país tenemos el grupo de generadores compuesto por una matriz variada de combustible: térmica, eólica, hidroeléctrica, a vapor. Tenemos una empresa de transmisión y tenemos tres empresas de distribución de energía eléctrica. En este gráfico queremos simbolizar cómo está compuesta una red de distribución y de transmisión de energía eléctrica. Vemos tres centrales de generación: térmica, hidráulica, eólica. Vemos que esas centrales están conectadas a través de líneas de transmisión que van a la red de la empresa de transmisión, y de ahí van a lo que es los puntos de intercambio con las empresas distribuidoras. Las empresas distribuidoras luego mandan a través de sus redes la energía a las diferentes centros de consumo, industriales, residencial, comercial. Presentamos este esquemático y todo ese proceso está controlado desde un centro de control que cada una de las empresas tiene. Las instituciones que están alrededor de lo que es el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado, tenemos la CDE, bajo la cual están la empresa de transmisión eléctrica dominicana, están las tres empresas distribuidoras, EDENorte, EDESUR y EDEESTE, la empresa de generación hidroeléctrica y los IPP que tienen contrato directo con la CDE. También tenemos como organismos reguladores la Comisión Nacional de Energía, la Superintendencia de Electricidad, el organismo coordinador responsable de la operación a mínimo costo. Tenemos las demás empresas generadoras, tenemos los usuarios no regulados y los clientes regulados. Mostramos en este esquemático una aproximación del área de concesión que tiene cada una de las empresas distribuidoras, EDENorte, EDESUR, EDEESTE. Señalamos que aquí no estamos contemplando los sistemas aislados que tenemos, que existen especialmente hacia la zona este y hacia la zona norte, que son empresas no relacionadas con el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado. En lo que respecta a la empresa EDESUR Dominicana, podemos decir, tiene un área de influencia de 17.943 kilómetros cuadrados, unas 11 provincias, parte del Distrito Nacional, unos 6.728 kilómetros de red de media tensión y unos 7.319 kilómetros de red de baja tensión y un total de transformadores de distribución de 38.166. Tenemos un total de 190 circuitos de distribución,
unas 37 subestaciones propias, tenemos unos 32 clientes conectados en la red de alta tensión y tenemos unas 12 subestaciones compartidas con otras empresas del sector. En lo que respecta a la demanda y el consumo de energía de nuestros clientes, tenemos que para lo que va de año, en promedio mensual, hemos entregado 354.28 gigas de energía para un abastecimiento del 82.39% de la demanda, dejando de abastecer alrededor de 76 gigas que rondan lo que es el 17% de la demanda que dejamos de atender. En lo que respecta a la disponibilidad media de servicio, tenemos que para el grupo de circuitos 24 horas, un concepto que en la siguiente diapositiva vamos a explicar la clasificación de los circuitos, tenemos que fue de un 97.57% en promedio. Para los circuitos B, un 77%, para los C, un alrededor de 62%, y para los D, un 57.12% de disponibilidad media de servicio en horas. Para la operación de la red, las empresas distribuidoras han dividido su circuito, han clasificado su circuito en función de las pérdidas de energía y de la recuperación de energía que tienen en cada uno de esos circuitos. Para el caso de Sur Dominicana, se han hecho 4 grupos de circuitos, clasificándolo con el siguiente criterio. El grupo A son aquellos circuitos que tienen pérdidas por debajo del 17%. Esto es, de la energía que compré y vendí, he perdido por debajo del 17%. Para el grupo B son aquellos que tienen pérdida entre 17% y 25%. El grupo C, los que tienen pérdida entre 25 y 40%, y el grupo D, que tienen pérdida por encima del 40%. En nuestro circuito clase A tenemos unos 136 en total, en los B unos 6, en los C 30 y en los D 18 circuitos, para un total, como les había comentado, de 190 circuitos. La programación de la operación visto desde el punto de vista de las empresas distribuidoras, tiene que cumplir una serie de requisitos y podemos dividirla en 3 fases. La primera fase, que es de preoperación, la segunda, operación en tiempo real, y la tercera, postoperación, en la cual se toman decisiones para ajustes en la operación del día siguiente. Dentro de los requisitos que tiene que cumplir la programación en una distribuidora, tenemos requisitos legales en los cuales se establecen a corto plazo programación semanal y programación diaria. Estas programaciones, de acuerdo a la Ley General de Electricidad y a su reglamento, tienen que ser notificada y enviada al organismo coordinador, a la Superintendencia de Electricidad y a la CDE. Con estas programaciones, el organismo coordinador coordina la programación en sentido general del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado, y también reciben la programación de los clientes UNR, es decir, clientes no regulados, y por tanto ellos tienen que hacer su contacto o su suplidor con el organismo coordinador. También hay un concepto que no está aquí referente a la programación, y es la programación de largo plazo, mediano plazo y corto plazo, que es una programación que ya se hace con mucho más tiempo de anticipación y que se notifica al organismo coordinador para que haga los estudios a largo plazo del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado. En lo que respecta a los requisitos técnicos, a la hora de programar, tenemos que ver lo que es la gestión de sobrecarga, algunos elementos en la red, tanto de distribución como de transmisión, que se sobrecargan. Entonces tenemos que programar la operación para minimizar los efectos de ese problema en los usuarios finales.
Tenemos la integración de los trabajos, es decir, sobre la red de distribución influyen varias entidades de la misma empresa y también entidades de otras instituciones que solicitan realizar trabajos en la red, y tenemos que coordinar todo eso para que las interrupciones sean al mínimo a los clientes que se verán afectados. Entra también lo que son restricciones en el sistema eléctrico nacional interconectado, que son restricciones muchas veces fuera de las empresas distribuidoras, pero que de una u otra manera afectan lo que es el servicio eléctrico. Económica, minimizar las pérdidas a la hora de programar es un punto importante, y de hecho vimos que nuestros circuitos están clasificados en función de pérdida, y garantizar en la mayor parte el servicio de energía a las industrias y a instituciones críticas con el suministro, como son hospitales e instituciones de seguridad nacional. En lo que es la parte social, tenemos que asegurarnos de que la programación afecte en menor rango la población, tratando de minimizar la cantidad de horas de interrupciones que pueda tomar una determinada población o sector. Luego de ver cuáles son los requisitos, tomamos los descargos internos de la empresa para trabajo, para expansión de la red, para interconexiones. Vemos lo que es el programa de gestión que se hace diario a los diferentes grupos, y los trabajos externos de otras instituciones. Analizamos toda esa información y sacamos lo que es el programa semanal, que es enviado a la Superintendencia de Electricidad y al organismo coordinador. El organismo coordinador, con esta información de las 3 distribuidoras, más de los clientes no regulados, saca lo que es el programa semanal de operación que va a regir el sistema eléctrico nacional. Luego viene lo que es la parte de aplicación. Programamos, ahora vamos a aplicar. Cada empresa distribuidora y cada agente del mercado eléctrico tiene lo que es su centro de operación. En el centro de operación de la red de la distribuidora se vigila, se supervisa, se controla, se interactúa entre los demás centros de control de las otras instituciones, y se coordina lo que es la reparación de las averías, atención del servicio de emergencia. En el caso de Edesur Dominicana se usa como herramienta lo que es el SGD, Sistema de Gestión de Distribución. Es un sistema integrado, recién renovado, en el cual se lleva el control de toda la operación de la red, y se puede ver también lo que es la red de distribución en la cartografía de Edesur. También tenemos lo que es el sistema SCADA, supervisión, control y adquisición de data, la cual podemos monitorear todas nuestras instalaciones en nuestra área de concesión y tomar el control de ellas, operar los circuitos de distribución y recibir también señales de advertencia cuando uno de los parámetros sale de lo normal, de lo que se ha establecido. Luego llegamos a lo que es la posoperación. En la posoperación lo que hacemos es evaluar lo que programamos, compararlo con lo que se ejecutó. Ahí determinamos las horas de suministro que tomó cualquier circuito, lo comparamos con si tomó lo que le correspondía de acuerdo a la programación, vemos cuáles imprevistos resultaron. Algún circuito pudo haber entrado en avería, eso lo lleva a tomar interrupciones. Entonces evaluamos toda esa información y modificamos el programa de operación del siguiente día, mandando esa información de nuevo al organismo coordinador para que tome lo que es la reprogramación. Luego de evaluar la posoperación y en la programación, nos damos cuenta, y es así, que tenemos desviaciones entre lo que programamos y lo que se ejecutó. Estas desviaciones pueden estar motivadas por generación, por causa de generación,
por causa de transmisión o propias de la red de distribución. Puede fallar un generador, puede haber déficit de generación, puede generarse bajos niveles de tensión en cualquier área de nuestra zona de concesión y vernos forzados a modificar la programación. En lo que respecta a transmisión, puede haber sobrecarga en algún elemento de transmisión o averías de línea de distribución, y en lo que respecta a distribución, podemos tener lo que son averías de distribución. Todas estas causas nos llevan a tener desviaciones en lo que programamos y en lo que ejecutamos. Bien, señores, como hemos podido ver a través de esta presentación, lo que es el proceso de programación de suministro visto desde una distribuidora es todo un proceso de planificación y previsión que tiene que ver con factores técnicos, factores sociales y factores económicos, y que es en todo tiempo supervisado y que cumple con lo que es los parámetros establecidos en la regulación del Sistema Eléctrico Nacional, esto es la Ley General de Electricidad y el reglamento para la aplicación de la Ley General de Electricidad. Vemos también que es un proceso un poco complicado y que tiene que ver, interrelacionarse con distintas empresas e instituciones del sector, especialmente con lo que es el organismo coordinador, que es quien hace este mismo proceso, pero ya a nivel del Sistema Eléctrico Nacional interconectado. Llegar la energía hacia cada usuario, hacia cada cliente, es un proceso que tiene que ver con mucha planificación, que tiene que ver con muchas horas de trabajo, de dedicación, de un equipo que trabaja las 24 horas al día en lo que es la aplicación y el seguimiento de la calidad del suministro, para que la gente pueda disponer del servicio que le corresponde en función de sus niveles de pérdidas. Muchas gracias. Energía TV.